La nave espacial Torbiana Valara se deslizaba silenciosamente sobre el hostil planeta de Kryze 4, azotado por una tormenta. La nave, una maravilla de la ingeniería alienígena, brillaba con elegantes curvas metálicas que reflejaban la pálida luz de la estrella distante a más de 2 kilómetros de longitud. Valara era una fortaleza móvil equipada con sistemas de propulsión y defensas de vanguardia que ninguna nave terrestre podía aspirar a rivalizar con la Tvax. Era un símbolo de la supremacía de su especie en la galaxia. Una orgullosa declaración de que ningún desafío era demasiado grande para su avanzada tecnología. Y, sin embargo, en ese momento, el poderoso Valara era completamente impotente. La crisis había comenzado hace apenas unas horas. Lo que comenzó como una misión diplomática de rutina para negociar la paz entre facciones rivales en Kryze 4 se había convertido en un desastre imprevisto. El sistema de propulsión principal de la nave había fallado repentinamente, dejando a Valara a la deriva en la órbita de Kryze 4 sin propulsión. La nave descendía lentamente hacia la atmósfera del planeta, donde la violenta las tormentas y la lluvia ácida destrozarían a la tripulación de la nave, de más de 1000 personas, incluidos diplomáticos e ingenieros de alto rango. Ahora estaban a merced del tiempo y la gravedad dentro de la bahía de ingeniería principal. Los ingenieros de Tvax trabajaban frenéticamente en el corazón de la nave, el núcleo de propulsión dominaba la habitación, su luz azul pulsante arrojaba un brillo espeluznante en las paredes mientras los diagnósticos se proyectaban en pantallas holográficas. El núcleo era una obra maestra del diseño de Torvak que utilizaba energía cuántica para impulsar la enorme nave a velocidades más rápidas que la de la luz, pero ahora ese mismo núcleo estaba inerte. Su zumbido rítmico fue reemplazado por un silencio ominoso. El ingeniero jefe Liax, una figura alta e imponente con piel gris metálica y rasgos angulares afilados, gritó órdenes a su equipo. Su voz profunda transmitía autoridad, pero había un inconfundible borde de frustración. Caminaba de un lado a otro, sus dedos con garras se movían nerviosamente mientras escaneaba los últimos resultados del diagnóstico. Informe de estado, exigió Liax. Sus ojos carmesí se entrecerraron mientras miraba al ingeniero más cercano. Uno de sus subordinados, un Tvax más joven llamado Quar, dudó. Antes de responder, señor, los diagnósticos no son concluyentes. Los reguladores de flujo cuántico están funcionando dentro de los parámetros esperados, pero la salida de energía permanece en cero. Liax apretó la mandíbula, sus dientes afilados brillando en la luz azul. No es concluyente, eso es inaceptable. Ejecute el análisis nuevamente, y esta vez verifique 2 veces las frecuencias de resonancia cuántica. No podemos permitirnos ningún error. Si el ingeniero jefe Quaro tartamudeó rápidamente regresando a su consola cercana, Randy Perry observó la escena desde las sombras. Randy era un técnico de mantenimiento humano, uno de los pocos terrícolas a bordo del Valara. Como parte del séquito diplomático, el papel de Ri era principalmente detrás de escena asegurar que las modestas contribuciones de la Tierra a la misión, como los sistemas de soporte vital auxiliares, estuvieran funcionando correctamente. Randy no tenía ilusiones sobre su estatus entre los TVX. Para ellos, los humanos eran poco más que primitivos tolerados solo por alianzas recientes forjadas por necesidad en lugar de respeto. A pesar del caos en la bahía de ingeniería, nadie le había prestado mucha atención. Randy, el técnico humano, se apoyó contra una columna de soporte con los brazos cruzados observando en silencio el trabajo del TVX. Los agudos ojos de Randy se movían de una pantalla holográfica a otra, notando los flujos de datos y los resultados de diagnóstico. El problema no era obvio de inmediato, pero algo en la situación no encajaba con toda su brillantez tecnológica. El Torvak parecía depender demasiado de sus sistemas automatizados. Randy no pudo evitar notar que ninguno de los ingenieros había inspeccionado físicamente el núcleo de propulsión. Estaban tan concentrados en sus hologramas y algoritmos que no habían considerado un enfoque más práctico. Era un marcado contraste con la forma en que Randy había sido entrenado en la Tierra, donde a los ingenieros se les enseñaba a confiar en sus instintos tanto como en sus herramientas. Disculpe, dijo Randy dando un paso adelante con cautela. Las palabras apenas eran audibles por encima del zumbido de la maquinaria y las voces superpuestas de los ingenieros. Nadie respondió. Randy se aclaró la garganta y habló más alto. Disculpe, ingeniero jefe. Liax. La sala quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia el humano, sus expresiones, que iban desde una leve curiosidad hasta un abierto desdén. La mirada carmesí de Liber se fijó en Randy y su labio se curvó en una mueca de desprecio. ¿Qué pasa, humano?, dijo, su tono goteando. Con descendencia. Este no es momento para charlas ociosas. Randy vaciló sintiendo el peso de 100 escaleras prejuiciosas. No pude evitar notar que nadie ha inspeccionado físicamente el núcleo de propulsión.
Podría valer la pena echar un vistazo más de cerca para descartar cualquier problema mecánico. La sala estalló en murmullos. Algunos de los ingenieros de TVAX se rieron entre dientes, mientras otros intercambiaban miradas incrédulas. La expresión de Liber se endureció y dio un paso deliberado hacia Randy, elevándose sobre el humano. ¿Presumes decirme cómo hacer mi trabajo?, dijo Liber con voz baja y amenazante. El núcleo de propulsión es el pináculo de la ingeniería de TVAX, está más allá. Tu comprensión primitiva no la inspeccionamos como una máquina rudimentaria de tu planeta atrasado. Cada aspecto de su funcionalidad es monitoreado y controlado con precisión. Randy se mantuvo firme, aunque su corazón se aceleró. No estoy cuestionando tu experiencia, ingeniero jefe. Solo estoy sugiriendo que a veces incluso los sistemas más avanzados pueden tener problemas simples. Una conexión suelta, un conducto bloqueado. Cosas que podrían no aparecer en diagnósticos. Los ojos de Libera se entrecerraron y por un momento Randy pensó que podría arremeter, pero antes de que pudiera responder, el intercomunicador de la nave cobró vida y la voz del capitán Berl llenó la habitación. Ingeniero jefe Liax. Reportate a la cubierta de mando de inmediato. Necesitamos una actualización sobre el sistema de propulsión. Liax le lanzó a Randy una última mirada fulminante antes de girar sobre sus talones y salir de la bahía de ingeniería. Los otros ingenieros de TVX rápidamente reanudaron su trabajo, ignorando deliberadamente a Randy como si la presencia del humano fuera un inconveniente desagradable. Sintiendo una mezcla de frustración e impotencia, Randy se retiró a un rincón más tranquilo de la habitación. Sabían que estaban fuera de su alcance aquí, al menos en términos de autoridad, pero en el fondo Randy no podía quitarse la sensación de que tenían razón. El problema con el sistema de propulsión no era algo que pudiera resolverse con algoritmos y hologramas. Necesitaba un toque humano. A medida que pasaban los minutos y la nave continuaba su lento descenso hacia Kraus 4, Randy tomó una decisión. Si nadie más estaba dispuesto a mirar más de cerca el núcleo de propulsión, tendrían que hacerlo ellos mismos. Era una apuesta, un movimiento arriesgado que podría salvar la nave o solidificar la baja opinión de la humanidad de Torb, pero Randy sabía una cosa con certeza. No hacer nada no era una opción. Randy silenciosamente reunió sus herramientas y se dirigió hacia el núcleo de propulsión. La imponente estructura se alzaba ante ellos. Su intrincada red de conductos y energía no pulsaba débilmente. Era hermosa e intimidante a la vez, un testimonio de la destreza tecnológica de la TVA, pero para Randy, también era un rompecabezas que esperaba ser resuelto cuando comenzaron su inspección. Randy no pudo evitar preguntarse qué pensarían los Torvax si un humano tuviera éxito donde su alardeada tecnología había fallado. La respuesta que se dieron cuenta de que no importaba. Todo lo que importaba ahora era salvar la nave. El descenso constante de los Valar hacia Krais 4 continuó enviando ondas de ansiedad a través de la nave. En la cubierta de mando, las proyecciones holográficas del planeta se vislumbraban grandes con marcadores de advertencia rojos que indicaban el margen de seguridad cada vez más reducido. Los diplomáticos, una vez confiados, que habían pasado sus carreras en negociaciones y resoluciones pacíficas, ahora se encontraban a merced de fuerzas con las que no podían discutir la gravedad en el tiempo. El capitán Berle estaba de pie en el centro de la cubierta, su postura rígida y su rostro una máscara de estoicismo. Un veterano de incontables misiones, era conocido por su calma bajo presión, pero incluso él no podía negar la gravedad de su situación. El sistema de propulsión de la nave había fallado y todos los esfuerzos de el equipo de ingeniería no había dado resultados, el tiempo se estaba acabando. Informe de situación de ingeniería. Berl ordenó con su voz, atravesando el silencio de T. Un oficial subalterno transmitió rápidamente la actualización. No hay progreso. El capitán, ingeniero jefe Lix, informa que los diagnósticos siguen siendo inconcluyentes. El núcleo de propulsión sigue sin funcionar. La mandíbula de Char se tensó. Odiaba estar indefenso y la idea de perder el Valara y su tripulación lo carcomía. Había servido a bordo de la nave durante más de una década y la idea de que se redujera a un naufragio en llamas en el CRI-4 era insoportable. El intercomunicador sonó y la voz de Liber crepitó. Capitán, el equipo está trabajando lo más rápido posible, pero este problema desafía toda explicación. Debo solicitar tiempo adicional. El tiempo es un lujo que no tenemos. Berl interrumpió bruscamente. El descenso de la nave se está acelerando. Si no puede resolver esto, no tendremos
Más opción que emitir una señal de socorro. Liax se erizó ante la sugerencia de una señal de socorro. ¿A quién, capitán? Quiere decir que deberíamos llamar a los humanos. El desdén en la voz de Lia era inconfundible y Beryl no podía culparlo por completo. Los Torbak siempre se habían enorgullecido de su autosuficiencia. Pedir ayuda, especialmente a los humanos, era impensable, pero Beryl no estaba dispuesto a dejar que el orgullo dictara el destino de su tripulación. No dudaré en pedir asistencia humana si eso significa salvar esta nave. Beryl respondió con firmeza: tienes una hora. Ingeniero jefe. Si el problema no se resuelve para entonces, emitiré la señal. El intercomunicador se quedó en silencio. La ira de Lia era palpable incluso a través de la estática en la bahía de ingeniería. La frustración de Liber se desbordó cuando regresó con su equipo. El técnico humano Randy Perry no había abandonado el área que aún flotaba cerca del núcleo de propulsión. Liax les lanzó una mirada fulminante. Pero eligió concentrar su ira en su enfoque de ingenieros. Gritó: ejecuten los diagnósticos nuevamente. Debemos encontrar el problema antes de que el capitán los humille. Nosotros, al involucrar a esos primitivos, los ingenieros reducimos. Sangraron sus esfuerzos, sus manos volaron a través de interfaces holográficas, los datos se transmitieron a través de las pantallas en un torrente incomprensible de símbolos y números, pero los resultados siempre fueron los mismos, ningún mal funcionamiento discernible. Randy observó el caos desarrollarse desde la periferia, querían hablar de nuevo para sugerir una inspección manual del cuerpo de propulsión, pero la recepción gélida que habían recibido antes los hizo dudar aún. La sensación de hundimiento en sus entrañas les dijo que no podían esperar mucho más. Finalmente, Randy no pudo contenerse más. Ingeniero jefe Liax, comenzaron a avanzar con cautela. Si puedo, no puedes. No, Liax espetó sin siquiera mirarlos. No tengo tiempo para entretener tus nociones simplistas, Randy humano. Apretó sus puños, sus pacientes se estaban agotando. Con el debido respeto, jefe, sus diagnósticos avanzados no han resuelto el problema. Si solo me deja suficiente. Liax rugió girándose para enfrentar a Randy con una mirada que podría haber derretido el acero. ¿Crees que puedes resolver en minutos lo que mi equipo ha pasado horas analizando? ¿Realmente crees que tu rudimentaria comprensión humana puede rivalizar con la ingeniería de Torbak? Randy respiró profundamente. Para calmar sus nervios, no digo que sea más inteligente que tu equipo, digo que a veces las soluciones simples son las que pasamos por alto. Déjame inspeccionar el núcleo. Si me equivoco, no has perdido nada. Pero unos minutos después, Liax estaba a punto de desatar otra diatriba cuando el intercomunicador volvió a sonar. La voz del capitán Berg se escuchó tranquila pero autoritaria. Lix, el plazo de una hora sigue vigente. Te sugiero que uses todos los recursos disponibles para ti. La mandíbula de Liber apretó su orgullo. Waring, con la orden del capitán, finalmente hizo un gesto despectivo hacia el cuerpo de propulsión. Bien, si estás tan seguro, humano, sigue adelante, pero no esperes que limpie tu desastre. Randy no perdió tiempo, tomaron un juego de herramientas de la bahía de mantenimiento y se acercaron al núcleo de propulsión. De cerca la estructura era aún más imponente. Conducto imponente serpenteaba alrededor de una cámara central donde el generador de energía cuántica pulsaba débilmente. El aire estaba denso por el calor y el leve zumbido de la energía latente. Randy comenzó su inspección metódicamente, comenzando con los conductos externos. Pasaron sus manos por las superficies, buscando irregularidades que no se mostrarían en un escaneo holográfico. No tardaron mucho en encontrar el primer problema de una grieta apenas perceptible en uno de los conductos que filtraba cantidades microscópicas de energía cuántica. Mientras que no era suficiente para causar la falla del núcleo, era una pista. Encontró algo. Randy murmuró para sí mismos, tomando nota desde su punto de vista. Los ingenieros de Tvax observaron con escepticismo apenas velado. Uno de ellos se peleó, se inclinó hacia Liax y susurró: esto es una pérdida de tiempo, el humano solo está adivinando. Liax no respondió, sus ojos permanecieron fijos en Randy, su expresión era ilegible. Mientras Randy continuaba su inspección, encontraron otra anomalía: un filtro de energía bloqueado dentro del sistema de conductos secundarios del núcleo. A diferencia de la grieta, este era un problema significativo. El bloqueo impedía que la energía cuántica fluyera correctamente, ahogando de manera efectiva el sistema. Randy quitó el filtro cuidadosamente y lo examinó con un escáner portátil. Estaba obstruido con un residuo cristalino inusual que no coincidía con ningún material conocido. ¿Podría ser esto? Randy murmuró que su entusiasmo crecía. Tomaron un filtro de repuesto del kit de herramientas y lo instalaron con eficiencia practicada. Luego, usando un panel de anulación manual, iniciaron un flujo de prueba. El núcleo de propulsión cobró vida con un rugido. Su luz azul se hizo más brillante. El zumbido de la energía latente se convirtió en un rugido mientras los conductos de energía brillaban con intensidad renovada.
Los datos se extendieron por los monitores cercanos y confirmaron que la salida de energía se estaba estabilizando. Los ingenieros de TVAX miraron en un silencio atónito. Incluso Liax, que había estado preparado para abalanzarse sobre cualquier error, se quedó momentáneamente sin palabras. Está funcionando, Dijo Quarl con incredulidad. El núcleo está nuevamente en línea. Randy dio un paso atrás, secándose el sudor de la frente. El bloqueo estaba en los conductos secundarios. Era simple, realmente algo. Sus diagnósticos no lo detectaron porque no estaba en el sistema primario. Liax se acercó al núcleo, entrecerrando los ojos. Mientras examinaba las lecturas, odiaba admitirlo, pero el humano tenía razón. El problema había sido engañosamente simple y su confianza en los diagnósticos los había cegado a lo obvio. Esto no significa que sean más inteligentes que nosotros. Liax dijo su tono a regañadientes. Randy se encogió de hombros. No tiene que significar nada. Lo que importa es que la nave está a salvo. El intercomunicador volvió a la vida y la voz del capitán Beryl se escuchó. El informe de ingeniería. Liax vaciló. Su orgullo todavía le dolía, pero finalmente respondió. El cuerpo de propulsión está operativo. Capitán. El problema se ha resuelto. Hubo una pausa antes de que Beryl respondiera. Reconocí. Bien hecho. Ingeniería. Randy no pudo evitar sonreír. No fue exactamente un reconocimiento, pero fue suficiente cuando los motores del Valar volvieron a la vida. Randy no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. Habían demostrado que los demás eran capaces, pero si el TVX lo aceptaría era otro asunto completamente diferente. Mientras el núcleo de propulsión volvía a la vida, toda la bahía de ingeniería estaba bañada por el vibrante resplandor azul de la energía renovada. Los sistemas de la nave zumbaban con energía y los monitores mostraban flujos de datos estabilizadores. La tripulación debería haber celebrado, pero en cambio, un silencio incómodo llenó la habitación. La vista de un humano logrando lo que los ingenieros del TVX no habían logrado hacer no era una fuente de orgullo. Fue una píldora amarga de tragar. El ingeniero jefe Lix permaneció rígido con los ojos fijos en el núcleo de propulsión como si intentara obligarlo a volver a someterse. La realidad era innegable. Randy Perry. El técnico de mantenimiento humano había tenido éxito donde él y su equipo habían fallado. La nave ya no estaba en peligro inmediato y su descenso hacia el Crash Force se había detenido, pero el sabor de la humillación persistía como ácido. Tuviste suerte, murmuró Liax en voz baja. Aunque las palabras eran lo suficientemente fuertes para aquellos cerca para escuchar, se volvió hacia Randy. Su expresión era una mezcla de desdén y reconocimiento de mala gana. Tu solución fue adecuada. Randy, todavía recuperando el aliento de las reparaciones manuales, se encontró con la mirada de Lia con una resolución tranquila. No fue suerte. Respondieron de manera uniforme. Fue experiencia. A veces tienes que ensuciarte las manos en lugar de confiar en los diagnósticos. El mur de voces entre los ingenieros de TVAX se hizo más fuerte. Algunos hablaron en tonos susurrados cuestionando cómo sus sistemas SED avanzados pudieron haber pasado por alto algo tan simple. Otros lanzaron miradas cansadas a Randy como si intentaran reconciliar sus nociones preconcebidas de los humanos con la evidencia ante ellos. Liax lo silenció con un movimiento brusco de su mano. Suficiente, él gritó. Regresen a sus estaciones y ejecuten un análisis completo de los sistemas. Quiero que se inspeccione cada aspecto del núcleo de propulsión en busca de anomalías residuales. Los ingenieros dudaron por un momento y luego se dispersaron ansiosos por evitar una mayor confrontación. Randy permaneció junto a las herramientas del núcleo aún en la mano mientras Liax se acercaba a ustedes. Puede haber salvado la nave. Liax dijo en voz baja y mesurada, pero no confundas esto con superioridad. Los Torvak han perfeccionado nuestra tecnología durante milenios. Tu improvisación no es sustituto de la verdadera experiencia. Randy resistió la urgencia de poner los ojos en blanco. No estoy tratando de probar nada, ingeniero jefe, solo hice lo que había que hacer. Liax abrió la boca para replicar, pero el intercomunicador sonó antes de que pudiera hablar. La voz del capitán Burles resonó por la bahía firme y comandante en jefe ingeniero. Liax técnico Perry, presentate en la cubierta de mando inmediatamente. Liax endureció su expresión oscureciéndose aún más, le lanzó a Randy una mirada fulminante antes de caminar hacia la salida. Apártate de mí. Camino humano, gruñó cuando pasó. Randy suspiró, agarró su kit de herramientas y
Siguió el camino hacia la cubierta de mando. Estaba tenso, los pasillos del Valara zumbaban de actividad mientras los miembros de la tripulación se apresuraban a estabilizar los sistemas de la nave. Después de la crisis, soldados Torbak con armaduras relucientes marcharon junto a sus rasgos afilados que no delataban ninguna emoción, diplomáticos apiñados en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre el desastre cercano. De vez en cuando Randy captó fragmentos de conversación que dejaban en claro su papel en salvar la nave. Ya era objeto de rumores. Cuando Randy y Liax llegaron a la cubierta de mando, fueron recibidos por una sala llena de proyecciones holográficas y miembros de la tripulación en sus puestos. El capitán Berle estaba de pie en el centro, sus manos entrelazadas detrás de su espalda mientras estudiaba la pantalla táctica del ingeniero jefe de CRI-4. Lix Berle comenzó sin girar su informe. Lix dio un paso adelante, su voz firme pero entrecortada. El núcleo de propulsión ha sido restaurado, capitán. El problema fue identificado y resuelto. Berle se volvió para mirarlo, su mirada penetrante, implacable. ¿Y quién era responsable de resolverlo? Liax vaciló, su mandíbula se tensó. Finalmente, dijo el técnico humano. Perry. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Randy, que se movió incómodo bajo el escrutinio. La mirada de Berle se trasladó a Randy. Su expresión era inscrutable. El técnico Perry, dijo Berle con voz mesurada. Explíqueme cómo logró lo que mi equipo de ingeniería no pudo. Randy dio un paso adelante, sintiendo el peso del momento. Capitán, el problema era un filtro de energía bloqueado en los conductos secundarios. Los diagnósticos no lo detectaron porque el problema estaba fuera de los sistemas primarios. Usé una inspección manual y reemplacé el filtro dañado. Fue una solución simple, pero requirió un enfoque práctico. Berle sintió lentamente y actuó sin la autorización del ingeniero jefe. Randy dudó y miró a Liax, que los fulminaba con la mirada. Sí, capitán, creí que la situación era crítica y actué en el mejor interés del barco. El silencio que siguió fue pesado con la tensión. Finalmente, Berle habló. Sus acciones salvaron a este barco. Técnico Perry, por eso tiene mi agradecimiento. Sin embargo, se volvió hacia Liax. Este incidente plantea serias preguntas sobre nuestra dependencia de los diagnósticos y nuestra capacidad de adaptación. Ingeniero jefe, bajo presión, espero una revisión completa de nuestros sistemas y procedimientos. La cara de Lia se oscureció pero asintió con rigidez. Sí. La mirada del capitán Berle regresó a Randy. Has demostrado ser capaz, Perry, pero sepa que su éxito aquí no le da rienda suelta a bordo de esta nave. Usted es parte de un equipo y será respetado. La cadena de mando es así. Entendido. Randy asintió. Entendido, capitán. Bueno, Berle dijo, volviéndose hacia la pantalla táctica. Desestimado. Cuando Randy dejó la cubierta de mando, no pudieron evitar sentir una mezcla de alivio y frustración. Habían hecho lo necesario para salvar al Valara. Pero estaba claro que muchos a bordo de la nave todavía los veían como un extraño o un humano entre los Tvax, tolerado pero no completamente aceptado. De vuelta en la bahía de ingeniería, la atmósfera permaneció tensa. Los ingenieros de Tvax evitaron la mirada de Ri. Su orgullo todavía les dolía por los eventos del día. Pelea, sin embargo, se acercó con cautela. Perry dijo vacilante, yo quería darle las gracias por salvando la nave. Randy lo miró sorprendido. De nada, Quorrell, no se trataba de probar nada, solo quería ayudar. Quorrell asintió y luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. No todos pensamos que los humanos son inferiores. Has demostrado que todavía tenemos mucho que aprender. Randy sonrió levemente. Gracias, Quorrell, eso significa mucho. Mientras Quorrell regresaba a su puesto, Randy volvió su atención al cuerpo de propulsión. Todavía había trabajo por hacer para asegurar que el sistema permaneciera estable, pero mientras recogían sus herramientas, Randy no pudo evitar preguntarse qué deparaba el futuro. Los eventos del día habían demostrado que la humanidad tenía algo valioso que ofrecer, una perspectiva que incluso la tecnología más avanzada no podía reemplazar, y tal vez con el tiempo el TVX llegaría a ver eso. También el Valara navegó suavemente a través del vacío del espacio, su sistema de propulsión completamente operativo una vez más. El descenso casi desastroso de la nave hacia Kraus 4 ahora había quedado atrás, pero la tensión que había causado persistía como un fantasma. Acechaba cada rincón de la nave. Para muchos a bordo, el incidente había sacudido su confianza, no en la nave en sí, sino en su propia invencibilidad. Fue una experiencia humillante que los dejó lidiando con una verdad incómoda. Incluso los sistemas más avanzados podían fallar, y a veces, las soluciones provenían de fuentes inesperadas en la bahía de ingeniería. Randy Perry realizó meticulosamente los controles finales en el núcleo de propulsión a pesar de haber restaurado el sistema. Sabían que no era suficiente simplemente arreglar las cosas.
La raíz del problema era el misterioso residuo cristalino que había obstruido el filtro de energía. Necesitaba más investigación. Randy había enviado muestras al laboratorio de la nave, pero los resultados aún estaban pendientes. Hasta entonces, no podían quitarse la sensación de que la crisis no había terminado por completo. Mientras Randy trabajaba, sintieron que alguien se acercaba y se giraban. Vieron al ingeniero jefe Liax de pie a unos pocos pies de distancia. Su imponente figura se recortaba contra el resplandor del núcleo. Su expresión era ilegible, pero su presencia por sí sola era suficiente para enviar una onda de inquietud a través de la bahía. Perry Libera, dijo su voz inusualmente. Tranquila, una palabra. Randy se enderezó dejando sus herramientas. Sí, ingeniero jefe Liax. Hizo un gesto hacia un rincón más tranquilo de la bahía de mala gana. Randy lo siguió esperando a medias otra reprimenda mordaz. En cambio Lix lo sorprendió. He revisado los datos de sus reparaciones, comenzó su tono medido. Sus métodos fueron poco convencionales, pero efectivos. Salvaron esta nave y por eso les debo mi gratitud. Randy parpadeó momentáneamente. Aturdidos se habían preparado para la hostilidad, no la gratitud. Gracias jefe, solo estaba haciendo mi trabajo. Liax asintió, pero su expresión permaneció seria. Tenías razón en una cosa, nuestra dependencia de los diagnósticos nos cegó a lo obvio, es una lección que no olvidaré pronto. Sin embargo, no confundas mi gratitud con aceptación. Los TVX han pasado milenios perfeccionando nuestro oficio y no puedo ignorar los defectos que reveló este incidente. Randy eligió sus siguientes palabras con cuidado. Entiendo jefe, no estoy aquí para desafiar su experiencia, solo espero que esta experiencia demuestre que los humanos puede aportar algo a la mesa. No estamos tratando de reemplazar sus sistemas, solo de complementarlos. Liax estudió a Randy por un momento. Sus ojos carmesí se entrecerraron como si sopesara su sinceridad. Finalmente dio un breve asentimiento. Tal vez el tiempo lo dirá. Mientras tanto, en el laboratorio de la nave, el análisis del residuo cristalino estaba a punto de completarse. El científico líder del laboratorio, Torbin, frunció el ceño mientras los datos pasaban por su monitor. La sustancia no se parecía a nada que los sistemas Valara hubieran encontrado antes. Parecía ser un compuesto natural, probablemente nativo de Crais 4, que había sido atraído hacia el núcleo de propulsión durante el acercamiento anterior de la nave al planeta. Lo que hacía que la sustancia fuera tan peligrosa era su estructura molecular única que reaccionaba con la energía cuántica que fluía a través de los conductos del núcleo. Torbin se dio cuenta de que si el residuo no hubiera sido eliminado, habría sido incluso en realidad causó una catastrófica reacción en cadena que destruyó no solo el sistema de propulsión sino toda la nave. Torbin inmediatamente transmitió sus hallazgos al capitán de la cubierta de mando. Verle escuchó atentamente. Su rostro era sombrío. Entonces esto no fue solo un mal funcionamiento. Dijo que fuimos saboteados por el entorno en sí. Precisamente, el capitán Torbin respondió. Recomiendo evitar Crais 4 por completo hasta que se puedan realizar más estudios. La atmósfera y los campos magnéticos del planeta probablemente contribuyeron a la formación de residuos. Earl sintió. Entendido. Implementaré los nuevos protocolos de navegación de inmediato, y Torbin se asegurará de que esta información se comparta con el Consejo Galáctico. Si esta sustancia representa una amenaza para otras naves, deben saberlo más tarde. Esa noche, Randy fue convocado a los aposentos privados del capitán. Un honor poco común para alguien de su rango. Llegaron y encontraron al capitán Beryl sentado en un escritorio, estudiando un mapa holográfico de la galaxia. Hizo un gesto para que Randy se sentara. El técnico Perry Beryl comenzó con su tono formal. Quería hablar con usted personalmente. Las acciones de hoy salvaron a esta nave y a todos a bordo. No es una hazaña pequeña, gracias, dijo el capitán Randy, aunque todavía se sentían fuera de lugar bajo su intensa mirada. He revisado los informes del ingeniero jefe Liax y el laboratorio. Beryl continuó. Está claro que su enfoque práctico fue lo que marcó la diferencia. Mientras que los Torbak nos enorgullecemos de la precisión tecnológica, este incidente nos ha mostrado el valor de la adaptabilidad, algo en lo que su especie se destaca. Randy sintió una oleada de orgullo, pero mantuvo su expresión neutral. Me alegra haber podido ayudar, capitán. Solo espero que esto lleve a una mayor colaboración entre nuestra gente. Los labios de Beryl se curvaron en una leve sonrisa que aún está por verse. El cambio llega lentamente al Tvax, pero ha plantado una semilla por ahora. Quiero ofrecerle una oportunidad. Como sabe, la misión de Vala se extiende más allá de CRI-4. Nos dirigimos a un territorio inexplorado donde pueden surgir nuevamente desafíos como el de hoy. Me gustaría que se uniera al equipo de ingeniería como consultor. Los ojos de Ri se abrieron de par en par.
Un consultor, capitán. Yo. No sé qué decir, di que aceptarás. Beryl dijo simplemente que tu perspectiva única podría ser invaluable y quien te conoce podría enseñarnos algo que no sabíamos que necesitábamos aprender. Randy dudó solo por un momento antes de asentir. Sería un honor. Capitán. Beryl dijo poniéndose de pie y extendiendo una mano. Bienvenido al equipo. Randy estrechó su mano sintiendo un nuevo sentido de propósito. Por primera vez, sintieron que realmente pertenecían al Valara, no como un extraño, sino como un igual. Los días siguientes vieron un cambio sutil pero significativo a bordo de la nave. Si bien muchos Torbak aún veían a Randy con escepticismo, hubo destellos de respeto en sus interacciones. Quarl, en particular, se convirtió en un colaborador frecuente que a menudo buscaba la opinión de Rhys sobre problemas técnicos. Incluso Liax, aunque todavía distante, comenzó a involucrar a Randy en las discusiones sobre la mejora de los sistemas de la nave. A medida que el Valara se aventuraba más profundamente en el espacio inexplorado, la tripulación enfrentó nuevos desafíos, desde navegar por campos de asteroides hasta reparar daños causados por un cada vez que el ingenio y el enfoque práctico de Rhys resultaban invaluables, lentamente pero con seguridad. Los muros entre los TVX y su miembro humano de la tripulación comenzaron a desmoronarse. El clímax de esta transformación gradual se produjo durante una misión de los críticos para rescatar una nave de investigación varada en el borde de un sistema estelar en colapso. Cuando los sistemas Valara fueron llevados a sus límites, fue Randy quien ideó una solución de último minuto que salvó no solo a la tripulación de investigación sino también al propio Valara. Este acto consolidó su reputación como un miembro vital del equipo. Cuando el Valara completó su misión y regresó al espacio Torbak, Randy se había ganado un lugar de honor entre la tripulación. Ya no eran vistos solo como un humano, sino como un símbolo de lo que la humanidad podía contribuir a la galaxia G. Una mezcla de ingenio, adaptabilidad y determinación. La historia termina con Randy de pie en la plataforma de observación de la nave, mirando la extensión infinita de estrellas. Por primera vez en su vida, se sintieron realmente en casa. No solo entre las estrellas, sino entre los Torbak, quienes habían llegado a respetarlos no por lo que eran, sino por quienes eran. El viaje de los Valar continuó, pero Randy sabía que su presencia ya había dejado una marca indeleble. Las semillas de la colaboración habían sido sembradas y el futuro de las relaciones humanas nunca volvería a ser el mismo.